epidemiológica. Como tengo más parejas embarazadas en este grupo de edad, claramente voy a tener una mayor cantidad de niños con trisomía 21, por pura estadística. Si yo tengo 10,000 embarazos de 20 a 25 años y ya quedamos que la incidencia es de 1 en 650, pues voy a tener muchos embarazos con trisomía 21 por pura estadística. En los mayores de 35 años son menos embarazos, pero hay mayor riesgo, ahora sí, por biología. ¿Sale? Entonces, por eso existen esos dos picos. Pero el primero es una situación epidemiológica que tiene que ver que a mayor número de embarazos en general, obviamente debe de haber mayor número de niños, o bueno, de embarazos que tengan un niño con trisomía 21. Aún así, la gran mayoría de los fetos y de los embriones que tienen trisomía 21 se van a abortar. Ya quedamos que muchas causas de abortos espontáneos son alteraciones numéricas de, de los cromosomas. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta que la gran mayoría de estos embriones que tienen trisomía 21, si es que se llegaran a detectar en un momento temprano del embarazo, la mayor probabilidad es que se pierdan. ¿Sale? En los países desarrollados, los niños con trisomía 21 tienen una esperanza de vida más o menos de 55 años. Tomen en cuenta que en un país desarrollado la esperanza de vida actual es más o menos entre los 77 y los 78 años. Entonces, sí son pacientes que tienen una menor esperanza de vida. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los niños con trisomía 21, similar a los niños, por ejemplo, con acondroplasia, van a tener patrones de crecimiento que son diferentes a los de niños que no tienen trisomía 21. Entonces, suelen ser niños que nacen con pesos y tallas bajas al nacimiento y pueden estar dentro de un percentil menor al 5 o pueden estar arribita de la percentil a 5. Pero como los niños con trisomía 21 son pacientes que ya están bastante estudiados, también ya existen curvas de crecimiento y gráficas de crecimiento adaptadas a esos pacientes. Entonces, lo correcto es que desde que nace el niño con trisomía 21, y ahorita vamos a ver que el diagnóstico es, ¿cómo se dice? Que es diagnóstico clínico. O sea, ustedes pueden diagnosticar a un recién nacido con trisomía 21 sin necesidad del cariotipo. Ya hablamos de para qué sirve el cariotipo. El cariotipo es para dar asesoramiento genético, no para corroborar el diagnóstico. Ustedes, como médicos de atención primaria, tienen que tener la capacidad de diagnosticar clínicamente a un niño con trisomía 21. ¿Por qué es tan importante que lo diagnostiquen rápido? Porque mientras más pronto se le da rehabilitación a ese niño, mejor pronóstico tiene. ¿Sale? Entonces, por eso se tiene uno que identificar a esos pequeñitos. ¿Sale? Estos pacientes, conforme van creciendo, tienden a desarrollar sobrepeso hasta en el 70% de los casos. Y si ustedes le hicieran una edad ósea a los niños con T21 en los primeros 8 años de vida, encontrarían una edad ósea retrasada, que es una talla baja que digamos es sindrómica. O sea, es parte del cuadro clínico de la trisomía 21. Los niños con T21, a diferencia de los niños que no tienen esta condición, van a alcanzar su talla final a los 15 años, que por ahí seguramente en endocrinología les contarán que en varones más o menos es a los 19 años y, este, y las mujeres más o menos acaban igual, como a los 19, 20. Se tardan un poquito más. Y bueno, entonces hay que tener en cuenta que existen estas gráficas. De hecho, el año pasado salió una publicación del Instituto Nacional de Pediatría, donde ellos proponen gráficas de crecimiento específicas para niños mexicanos que obtuvieron en un estudio grande que se hizo tanto en el Nacional de Pediatría como en el Infantil de México y en otros centros.
Clínicamente, a nivel de la carita y del cráneo, van a encontrar a un niño con braquicefalia. La braquicefalia es un diámetro anteroposterior de la cabeza reducido. Entonces, si tienen ustedes así el cráneo, el diámetro anteroposterior es este. Aquí está la frente, aquí está el occipital. Y entonces son niños que van a ver con una cabecita como más chata, por así decirlo. Ajá. Y esto es porque el occipital está plana, ¿sale? Las fontanelas son amplias, se sienten grandes las fontanelas cuando las tocan. Pueden tener piel redundante en nuca, que esto es muy importante para el diagnóstico prenatal porque se ve en el ultrasonido. El 90% de los niños van a tener una hipoplasia de la región mediofacial. Si se fijan, estos niños, sobre todo este de aquí abajo, es muy poco notorio el malar, no se ve la prominencia del cigomático. Y las fisuras palpebrales son oblicuas ascendentes, se ven así como hacia arriba. ¿Vale? Igual acá. Ok. Vamos a tener la presencia de epicanto, que es este pliegue de piel que está justo sobre el canto interno del ojo, que esto no es patognomónico de niños con T21, porque hay niños con T21 que no tienen epicanto y hay personas que no tienen trisomía 21 que sí tienen epicanto. Por ejemplo, el epicanto es una característica muy común en las poblaciones de Asia, ¿sale? Entonces, no, el epicanto y las fisuras palpebrales oblicuas ascendentes como tal, no pueden tomar ustedes nada más esa característica para decir que el niño tiene T21. Tienen que ver otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Y en los niños de origen caucásico que tienen ojos de color, en los iris se ven unas situaciones que se llaman las manchas de Brushfield. Las manchas de Brushfield, para nosotros aquí en América Latina es una cosa medio cultural, o sea, no, como para saber que existe. Porque en los niños que tienen sus ojitos cafés, la verdad es que es muy difícil verlas. Las manchas de Brushfield son como una especie de destellitos en el ojo. O sea, el niño tiene su ojo azul, vamos a decir. Entonces, está su pupila. Obviamente no está así de fea como la estoy dibujando. Y la mancha de Brushfield es como una pequeña región donde está así como descolorado, descolorido, como se dice. Se ven así. Pero nada más se ven muy, muy claramente en niños que tienen ojos de color clarito. En pacientes con el ojo café, la verdad es que casi no se ven o no se ven. El puente nasal deprimido también es una característica. Aquí se ve mucho más. Fíjense, este niño casi no tiene puente nasal y entonces por eso pareciera que la naricita está como si la sostuvieran con el dedo, levantándola. Eso le llaman narinas antevertidas. Y este puente nasal deprimido es muy, muy notorio al nacimiento. También es una característica que se ve en el ultrasonido prenatal. Entonces, en el ultrasonido prenatal, las dos características que más llaman la atención en los niños con T21 es el pliegue nucal, que es un exceso de piel en la nuca, que después de que mide 3.5 centímetros o 35 milímetros, ya lo tomamos en cuenta como que es eh, muy grande, y la ausencia del hueso nasal, ¿sale? Otra vez, la ausencia del hueso nasal o el hueso nasal hipoplásico eh, también es característico de ciertas etnias, por ejemplo, las personas afrodescendientes suelen tener huesos nasales más pequeños. Uh-huh. Tenemos una protrusión de la lengua en algunos pacientes. Esto no tiene que confundirse con macroglosia. Macroglosia sí es una lengua grandota. Uh-huh. Pero el paciente con T21 no es que tenga una lengua grande, es que tiene una cara muy pequeña, tiene una hipoplasia de la región mediofacial y aparte tiene una debilidad en los músculos que mantienen la lengua dentro de la boca. Entonces, digamos que la lengua cae hacia adelante y eso se le llama protrusión lingual. No es lo mismo que una macroglosia. El paladar es ojival. ¿Qué quiere decir esto? Que el paladar es como muy alto y angosto.
Entonces, si piden que el niño abra la boca, van a ver cómo tiene este paladar que le llaman en cúpula. Hay microdoncia, los pabellones auriculares son pequeños. De hecho, una de las características más importantes del pabellón auricular del niño con síndrome de Down es que el lobulillo, donde se ponen los aretes y eso, es muy chiquito. Los pabellones pueden ser de baja implantación, ahorita les digo cómo checar eso. Y el hélix está plegado, es quiere decir que la orejita está como dobladita, ¿vale? Los lóbulos que les decía son hipoplásicos y la lengua geográfica también es una característica, ¿vale? ¿Cómo saben que el pabellón auricular es de baja implantación? Eso es muy importante que lo sepan porque hay muchos síndromes que se asocian con ese hallazgo. Si ustedes tienen a una persona de perfil, está la nariz, la boca, ta, ta, ta. Aquí está el ojo. Donde está el canto interno, ustedes van a trazar una línea imaginaria hacia atrás, ¿sale? Mano derecha, ¿no? Como la que acabo de dibujar. Me lo vuelvo a intentar. Desde el canto interno vamos a trazar una línea horizontal imaginaria y el hélix de la oreja debe de nacer a esa misma altura, ¿sale? Este es el hélix y el antehélix. Aquí debe estar el trago, pabellón auricular, etc. Entonces, el hélix debe de nacer en este punto. Si el hélix nace más abajo de esta línea, entonces ahí digo que hay un pabellón auricular de implantación baja. Bien, a nivel de las manitas vamos a encontrar braquidactilia, que quiere decir eso, que los deditos son cortos, y hay una clinodactilia del quinto dedo. Esa clinodactilia, yo sé que ahorita a lo mejor ustedes me dirán, pues esa mano se ve normal, pero fíjense que es muy leve, pero el quinto dedito está como desviado hacia la parte medial de la mano. Hay mucha gente que tiene clinodactilia que no tiene trisomía 21, entonces pues tampoco es algo que sea completamente nada más de los niños con T21. Pueden tener hipoplasia de las uñitas y, por ejemplo, aquí está esto que se llama pliegue transverso palmar único. Antes a este pliegue se le decía de manera vulgar el pliegue simiano, porque se supone que los primates tienen nada más ese pliegue, ¿sí? Los pliegues que ustedes tienen en sus manos y en sus pies están directamente relacionados con cuánto se movieron dentro del útero de sus mamás. En general, los niños que son hipotónicos se mueven menos. Entonces es algo que es muy importante preguntar cuando les toque ver a un niño hipotónico si tenía buen movimiento fetal. Y al moverse menos, generan menos pliegues. Entonces, esa manita no la piensen como de un niño que tiene nada más T21. Una mano con poquitos pliegues, piénsenlo como que es un niño que tuvo hipotonía o que tiene hipotonía y que tuvo poco movimiento fetal. Entonces los pliegues desde ahí les pueden decir si ese niño está hipotónico, ¿sale? Pero bueno, ese pliegue transverso palmar único es muy característico de los niños con T21. ¿Por qué es tan característico? Porque los niños con T21 son clásicamente niños hipotónicos. Y a nivel del primer y segundo ortejo, hay algo que se llama diástasis, que es una separación más grande de lo habitual entre el segundo dedito, el segundo ortejo y el primero. Entonces, esa es otra característica de los niños con T21. La causa de morbilidad más importante en el niño con T21 son las alteraciones cardiovasculares, ¿sí? El niño con T21 siempre se le debe de hacer el tamiz cardiológico. ¿Cómo se hace el tamiz cardiológico?
El tamiz cardiológico se hace con un oxímetro de pulso, simple y vulgar. Ajá. Lo que tiene que hacer con el oxímetro es medir la saturación de oxígeno preductal, que es la de la mano derecha, y la postductal, que es la de la mano izquierda, y compararlas. Idealmente debe de ser similar. Uh-huh. Si la saturación de oxígeno postductal baja, pues entonces eso quiere decir que puede que haya un problema, por ejemplo, una persistencia del conducto arterioso, que es lo más común en México. Uh-huh. Los niños con T21 pueden tener PCA, CIA o CIB. ¿Sí? En México, la cardiopatía congénita más registrada es la persistencia del conducto arterioso. Uh-huh. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con un tema de geografía. Primero, porque la gran mayoría de los niños cardiópatas, muchos se refieren a centros de concentración en la Ciudad de México. Uh-huh. Y obviamente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues viven 20 y tantos millones de personas, claro que ahí va a haber más casos. Entonces, como es una zona de gran altura, la altura tiene que ver con la oxigenación y la oxigenación tiene que ver con que cierre el conducto arterioso. Entonces, es más probable que se encuentren una PCA en un lugar alto a que se encuentren una PCA a nivel del mar. Uno. Lo otro es por la situación epidemiológica de que aquí hay hospitales de concentración. ¿Sale? A nivel mundial, la cardiopatía congénita más frecuente se supone que sigue siendo la CIB. Uh-huh. Entonces, estas son las que más probablemente se van a encontrar en trisomía 21. Pero los pacientes con trisomía 21 son especialmente susceptibles, por así decirlo, a desarrollar un trastorno que se llama un canal AB. Uh-huh. El canal AB es una situación en la que en las cámaras, en alguna de las cámaras, derechas o izquierdas, no se forma de manera adecuada la válvula y entonces hay una comunicación directa entre el atrio y el ventrículo. Uh-huh. Eso es el canal AB, básicamente. ¿Sale? Si ustedes ven a un niño cardiópata con canal AB, búsquenle características de trisomía 21. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el canal auriculoventricular es la cardiopatía más característica de los niños con trisomía 21. Es decir, la gran mayoría de los pacientes con canal AB van a tener trisomía 21. ¿Sale? Pero si al contrario, primero diagnosticaron la trisomía 21, búsquenle cualquier cardiopatía, no nada más el canal AB, porque lo más probable es que tenga lo que es más frecuente, que son la PSA, CIB y CIA. ¿Ok? 5 al 13% van a tener tetralogía de Fallot. Y la complicación más frecuente de estas manifestaciones cardiovasculares va a ser la hipertensión arterial pulmonar. ¿Sale? Reitero, porque es muy importante diagnosticar a estos niños con enfermedades cardiovasculares, porque esto me va a empezar a echar mosca en la rehabilitación, ¿sí? El punto más importante del tratamiento, del seguimiento de un niño con T21 es darle rehabilitación, ¿sí? Pero para que la rehabilitación funcione, necesito que el niño esté en las condiciones más óptimas posibles, ¿sale? Entonces, si este niño tiene hipotiroidismo, se lo tengo que tratar. Si este niño tiene una atresia duodenal, se la tengo que reparar. Si este niño tiene una cardiopatía cianógena que está evitando que suba de peso, que crezca, se la tengo que corregir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si este chavito necesita internarse cada 2 meses por la cardiopatía y se me queda internado un mes completo, pues ahí ya son tiempos en que estoy interrumpiendo la rehabilitación y que seguramente voy a perder lo que ya logré con estos niños. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante diagnosticar primero las comorbilidades y tratarlas antes de que se compliquen. En las complicaciones neurológicas, la mayoría de los niños va a tener microcefalia al nacimiento, comparado con otros niños de la misma edad sin la misma condición. Y una cosa que es bien importante que tengan ustedes en cuenta, que ya lo platicamos también en la clase pasada,
Todos los pacientes con trisomía 21 tienen discapacidad intelectual. Primero va a ser retraso del desarrollo psicomotor y una vez pasando la marca de los 5 años, eso ya se llama discapacidad intelectual. Pero todos lo tienen, ¿ok? Y entonces, por si no se acuerdan, reiteramos esta idea de que dicen, es que como no tiene tanta discapacidad, comillas, seguramente el niño tiene un mosaico. No. De lo que depende el desarrollo de estos niños, que sea tan bueno o tan malo, es la rehabilitación, otra vez, ¿sale? Y entonces, obviamente, si yo tengo un niño con trisomía 21 que está relativamente sano en otros aspectos y lo comparo con un niño con trisomía 21 que es hipotiroideo, que es cardiópata, que lo tuvieron que operar por atresia en ta, claramente el primero va a llevar mejor la rehabilitación que el segundo. Y entonces, por eso, a nivel de desarrollo psicomotor, pareciera que el primero no tiene una discapacidad tan grave y entonces a lo mejor es mosaico, otra vez comillas. Pero no. Hemos visto niños de 7, 8 años que nunca se rehabilitaron y 7, 8 años que el niño ni siquiera logra sostén cefálico. Porque a los niños con T21, si no se les estimula, no avanzan en su desarrollo. ¿Ok? En general, cualquier niño, pero ellos más. ¿Sale? Entonces, todos los niños con T21 tienen algún grado de discapacidad intelectual. Algunos son mucho más funcionales que otros, por supuesto, pero eso tiene mucho que ver con estimulación, tiene mucho que ver con recursos, tiene mucho que ver con muchísimas cosas externas que tienen más que ver con ese ambiente que es muy favorecedor para ese niño, a que tenga un grado, entre comillas, de síndrome de Down. No hay grados de síndrome de Down. El síndrome de Down se tiene o no se tiene. Fin. ¿Sale? Pueden tener retraso en el lenguaje. Este es el aspecto en el que más batallan después del aspecto motor. Del 1 al 10% desarrollan crisis convulsivas, que es un porcentaje muy similar al de la población general. Y algo que es importante es que los niños con trisomía 21 desarrollan enfermedad de Alzheimer de manera prematura y en general envejecen, de manera prematura. O sea, si ustedes ven a un chavito con T21 de 31 años, se va a ver como si tuviera 40 y tantos. Ya se va a ver canoso, ya se va a ver un poquito más arrugado, probablemente ya tenga trastornos a nivel de cognición, o sea, de pérdida de memoria, cosas así. Y esto tiene también una base biológica porque acuérdense que en Alzheimer una de las proteínas que se acumula es la proteína beta-amiloide y resulta que el gen que codifica para la proteína beta-amiloide está en el cromosoma 21. Entonces, se produce más proteína beta-amiloide, se generan más ovillos neuronales de proteína beta-amiloide y entonces pues aparece, se acumulan más y entonces aparece la enfermedad de Alzheimer de manera más rápida. Y por alguna razón, que probablemente tiene que ver con situaciones de estrógenos, la incidencia está aumentada en las mujeres. ¿Sale? Porque aparte de todo lo que hace el estrógeno en el cuerpo, también es un neuroprotector bien identificado. Y también son propensos a desarrollar enfermedad cerebrovascular isquémica, que tiene mucho que ver con que suelen desarrollar sobrepeso durante la pubertad y no lo pierden. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, muchos de estos niños tienen algo que se llama inestabilidad atlantoxoidea, que es básicamente tienen un riesgo de que se luxe la articulación de C1 con C2 y eso obviamente es muy peligroso porque puede provocar una sección medular o la muerte. Entonces, estos niños antes de hacer cierto tipo de actividades, por ejemplo, cuando quieren ir a equinoterapia, caballos, hay que solicitar una valoración por ortopedia para ver si hay mucho riesgo de una inestabilidad tantoxoidea. Si es demasiado el riesgo, no se recomienda ese tipo de terapia. La gran mayoría de los niños van a ser hipotónicos y esto
a su vez va a generar una hipermovilidad de las articulaciones, cosa que ya vimos cuando platicamos de atrofia muscular espinal. Esta hipermovilidad articular favorece que se luxe en la rodilla y, como cualquier trastorno que tiene que ver con ligamentos y con hipotonía, pues hay riesgo de que se forme un pie valgo, un pie plano, y eso puede provocar trastornos de la marcha. Y entonces, pues puede ser que el niño no parezca que no camine bien, y entonces luego le están buscando, digo, ya no se hace tanto porque ya se sabe más, pero luego le están buscando trastornos neurológicos y quién sabe qué cosas, y el problema nada más es que el niño tiene un valgo del retropié. Entonces, obviamente, a la hora que pisa, duele. Por eso no quiere caminar. Aunque, curiosamente, los niños con T21 sí tienen mucha resistencia al dolor. Las manifestaciones gastrointestinales son 300 veces más frecuentes que los niños que no tienen trisomía 21. De las más frecuentes son la atresia duodenal, que este es súper, súper taquillera. Seguramente si algún día se topan una atresia duodenal en una rotación de neonatología, seguramente va a ser un niño con T21. También esta atresia duodenal puede asociarse a páncreas anular, que es un páncreas que justamente lo que hace es que pellizca la porción del duodeno donde se desarrolla el páncreas. Pueden tener atresia anal, también es algo relativamente frecuente. Enfermedad celíaca, y entonces pues eso ya se ve un poco más grandes. Empiezan a desarrollar intolerancia al gluten. Y también pueden tener enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? ¿No? La enfermedad de Hirschsprung también se llama megacolon congénito y es un trastorno de la migración de las neuronas del colon, en que lo que va a suceder es que va a haber un pedazo del colon que no tenga neuronas, entonces ese pedacito del colon va a estar pues muy cerrado porque no hay neuronas que controlen el movimiento, y esos niños empiezan a hacer retención de materia fecal. Pues obviamente hay que operarlos, quitarles el segmento que está agangliónico, que es, le faltan los ganglios, los cuerpos neuronales, y reconectarlo. Pero obviamente no se reconecta así como así. Ya saben ustedes que en las cirugías de colon muchas veces hay que dejar un estoma y esperar a que madure el estoma y luego ya reconectarlos, todo un rollo. El 56% van a tener dermatitis atópica. Ya me había contestado María de la Luz, perdón, pero sí, es correcto. La dermatitis atópica seguramente tiene que ver con las características inmunológicas de los niños, que ahorita vamos. Tienen dermatitis seborreica, queratosis palmoplantar, entonces se ven así como muy amarillitas las manitas, sobre todo de los niños ya más grandes. Algunos pueden tener alopecia, piel seca, ta. Y las inmunológicas son un poco más importantes porque algunos de estos niños tienen timos hipoplásicos, la gran mayoría. Entonces, como tienen timos hipoplásicos, hay deficiencia de linfocitos T. Y es muy importante porque acuérdense que los linfocitos T son los que prenden a todo el resto del sistema inmune. Entonces, los pacientes con trisomía 21 se considera que son pacientes inmunocomprometidos. Tienen mayor riesgo de tener infecciones, como por ejemplo neumonías, tienen mayor riesgo de desarrollar otitis medias crónicas y tienen un mayor riesgo de desarrollar neoplasias linfoides, neoplasias hematológicas. Curiosamente, tienen más riesgo de desarrollar neoplasias hematológicas, pero menos riesgo de desarrollar tumores sólidos. No se sabe por qué, pero se ha visto. Entonces,
A nivel pulmonar pueden tener secuelas de infecciones respiratorias, por ejemplo, de virus inicial respiratorio, de neumonías de repetición, y entonces tienen daño pulmonar y empiezan a y como tienen dermatitis atópica, pues acuérdense que es la marcha atópica que generalmente empieza en la piel y luego la rinitis y luego asma. Entonces a muchos se les diagnostica como hiperreactores bronquiales y una cantidad no despreciable, casi 4 de cada 10 van a tener malformaciones a nivel pulmonar. En cuanto a lo endocrinológico, hay un riesgo muy importante de desarrollar hipotiroidismo, entonces el seguimiento de los pacientes con trisomía 21 siempre se hace con perfil tiroideo, siempre, 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 y con una biometría hemática para detectar si hay cambios en las líneas celulares, sobre todo las mieloides. Entonces, niño con T21 que se diagnostica, aparte de mandarlo al asesoramiento genético y aparte de mandarlo a rehabilitación antes que a nada, hay que estarle pidiendo sus VHs y sus perfiles tiroideos, ¿sí? Si no lo quieren mandar a genética, no lo manden. Si no le quieren pedir VH, no le pidan, pero mándenlos a rehabilitación por el amor de Dios, ¿vale? No le hagan más difícil la vida a los papás y al niño. Y de estas, como en la población general, la tiroiditis de Hashimoto es la más común de todas. En cuanto a las características oftalmológicas, la gran mayoría de los niños va a tener algún grado de estrabismo que se puede corregir con cirugía. Y el otro es que van a tener catarata congénita y un nistagmo que es más probablemente central, según el componente como ustedes lo vean. Generalmente se dice que si es horizontal es central, si es vertical es periférico. La verdad es que muchos de estos niños tienen nistagmo y luego lo corrigen. La mayoría sí tienen defectos de refracción y entonces si algún día les toca ver a chiquitillos con T21 más o menos grandes, como 2 años, 3 años, todos traen sus lentecitos, porque muchos tienen defectos de refracción. Lo que sí es muy raro es que desarrollen queratocono y el glaucoma tampoco es frecuente. O sea, si ustedes ven a un niño con T21 con su ojito opaco, es más probable que sea una catarata a que sea glaucoma, pero obviamente hay que enviarlo a oftalmología. De hecho, una de las primeras valoraciones que tienen que recibir estos niños precisamente es de oftalmología, ¿vale? Entonces, una consulta de primera vez de un niño con trisomía 21, la mitad de la consulta es escribirle interconsultas al niño para que lo vean en otros servicios y la otra mitad es explicarle a los papás en qué consiste la enfermedad. En cuanto a las situaciones de oídos, nariz y garganta, los pacientes con trisomía 21 tienen dos grandes problemas, la hipoacusia y las otitis medias de repetición, ¿sale? Las otitis medias de repetición tienen que ver con la alteración de la formación de la carita y con la hipotonía. Entonces, como el velo del paladar es más débil, no cierra completamente la trompa faringotimpánica, la trompa de Eustaquio, y entonces queda un poquito abierta y es más probable que las bacterias migren a través de la trompa faringotimpánica, agréguenle que son niños inmunocomprometidos y agréguenle que esa trompa faringotimpánica no está en la posición que tiene que estar anatómicamente. Entonces, eso va a generar que estos niños tengan otitis de repetición. Aparte, muchos niños con trisomía 21 son respiradores orales, no tanto porque esté tapada la naricita, sino porque la hipotonía de la boca, pues tienen la boca abierta mucho tiempo y entonces se coloniza la orofaringe y ta, ta, ta. Y estas otitis medias de repetición eventualmente pueden desencadenar a una hipoacusia y en algunos niños, no los menos, sino más bien los más, va a haber un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por eso es muy importante cuidarlos de que tengan sobrepeso, porque ya fisiológicamente hay debilidad en los músculos de las vías aéreas, agréguenle sobrepeso, pues ese niño va a tener un SAOS más difícil de tratar. Y acuérdense que el SAOS tiene consecuencias cardiovasculares.
En cuanto a las manifestaciones hematológicas, los pacientes van a tener una situación que se llama reacción leucemoide, le decimos vulgarmente, pero es una... Ay, se me olvidó el nombre, pero es transitoria al nacimiento. Es un incremento en en los números totales de derivados mieloides, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ta. Y entonces se ve un incremento muy importante. Eso también es muy importante que se valore con el pediatra y el hematólogo pediatra, porque es normal que los niños al nacer tengan una reacción inflamatoria, ¿sí? Porque pues el parto es un momento traumático. Uh-huh. Entonces, estos niños con T21 tienen neutrofilias muy, muy elevadas, que llegan a los 25,000, 24,000 leucos, dependientes casi de pura línea mieloide. Y si ustedes le toman la, la biometría hemática una semana después, generalmente ya tienen niveles normales, ¿sale? Entonces, lo más común es que vean neutrofilia, pero pueden ver trombocitopenia, pueden ver policitemia. Y el asunto aquí es que de todos estos niños que tienen esta reacción transitoria, más o menos el 20% sí va a desarrollar una leucemia. Y generalmente es una leucemia mieloide aguda, ¿sale? Eso es durante el primer año de vida. Luego, durante el año hasta los 10 años de vida, los niños con T21 tienen un riesgo más elevado de desarrollar una leucemia linfoblástica aguda, como el resto de los niños. El asunto es que la leucemia linfoblástica aguda del síndrome de Down tiene un comportamiento clínico especial y se trata de una manera diferente al del resto de los niños, ¿sí? De hecho, si ustedes ven la clasificación de las leucemias linfoblásticas agudas en los niños, hay un apartado específico de leucemia linfoblástica aguda en paciente con trisomía 21, ¿sale? Bien. Entonces, en estos niños hay un riesgo 20 veces mayor de desarrollar SLLA. Y hay dos categorías de riesgo. El riesgo estándar, que se aplica igual en niños que no tienen T21, que es la edad de 1 a 9 años, y con cuenta plaquetaria menor a 50,000. Y el riesgo alto, que son niños mayores de 10 años, con cuenta plaquetaria mayor a 50,000. Que eso tiene que ver con qué tan reactiva está esa médula ósea. En cuanto al aparato urinario, la verdad es que es una situación pues relativamente no tan frecuente. De lo más común que se ve son hidroceles, hidronefrosis. Estas hidronefrosis pueden llegar a ser megauréteres, pero pues es porque ya se descuidó muchísimo al niño. Y algunos niños van a tener hipospadias, pero pues generalmente son hipospadias que les llaman glandulares, es decir, el meato urinario está un poquito más abajo en el glande, se corrige. Uh-huh. Estos niños desarrollan la pubertad de manera normal. Hay algunas situaciones que dicen que el varón con T21 tiene bajo líbido. Hay otros artículos que dicen que tienen un líbido normal, pero que tienen trastornos de la espermatogénesis. Entonces, la verdad es que ahí depende un poco de dónde lo lean. Las niñas sí son fértiles y entonces estas niñas pues tienen un riesgo potencial de que abusen sexualmente de ellas, o de que sufran una violación y de que se embaracen. Entonces, antes se optaba por hacerles OTB una vez que empezaban con el desarrollo sexual secundario. La verdad es que no es ético porque muchas pacientes con trisomía 21 que son funcionales, pues también eligen eh, reproducirse y también eligen querer tener hijos y entonces pues no se puede tomar esa decisión a esa edad y no se puede tomar esa decisión por ellas. Entonces ya no es algo que se haga, sí se hacía antes, digo, finalmente la medicina tiene muchos capítulos de cosas que no estuvieron bien que se hicieran, pero se hacían.
Y esto no crean que es algo que se dejó de hacer hace mucho, o sea, probablemente tenga unos 8 o 10 años que se dejó de hacer. Pero obviamente, pues, sí hay que platicar con los papás y sobre todo estar muy al pendiente de los cuidadores, porque ustedes, si no lo saben, deberían estar conscientes que en el caso de abuso sexual infantil, la gran mayoría de los perpetradores son gente cercana a la familia o incluso cuidadores, ¿sale? Entonces, y digo también en abuso físico. O sea, si ustedes ven a un niño que tiene datos de síndrome de niño maltratado, sospechen que es alguien de la casa, ¿ok? Y avisen al Ministerio Público y a su legista que tengan ahí en el hospital o donde sea que se comunique. Bien, entonces, ¿cómo van a diagnosticar la trisomía 21 en el recién nacido? Van a utilizar estos criterios que se llaman criterios de Hall. Son 10 criterios. Los pueden traer ahí en su celular, los pueden traer en un papelito o lo que ustedes quieran, ¿sale? ¿Cuál es el signo así que le tienen que buscar, pero de sí o sí? La hipotonía. Aunque la, la guía técnica de atención al paciente con trisomía 21 dice que el 80% son hipotónicos, yo diría que este es un número muy conservador. Yo les diría que casi todos, vamos a decir 95%, están hipotónicos, ¿sale? Entonces, niño que vean hipotónico, y lo van a reconocer, o sea, lo van a ver así, aguadito, búsquenle signos de síndrome de Down antes de que le quieran buscar atrofia muscular espinal o una miopatía congénita anemalínica o cualquier jalada, búsquenle criterios de Hall. Entonces, ya que vean a su niño que está como aguadito, que ya vimos cómo se hacen esas pruebas para ver si están hipotónicos, entonces chequen cómo está el reflejo de Moore. Que ya quiero pensar que sí lo saben hacer. ¿Cómo se hace el reflejo de Moore? Fidel, ¿cómo se hace el reflejo de Moore? ¿No? Díganme. Recuerdo que se hace como cierta, eh, ¿cómo explicarlo? El chiste es que el bebé estira los bracitos cuando es positivo, estira los bracitos como si no estuviera, como si se espantara o como si Ujú, estuviera sobresaltado o algo así. ujú, Y ujú. es porque como, bueno, depende cómo te lo expliquen, pero yo recuerdo que tenías que sostener al bebé sobre todo del tronco y dejar un Ujú. poquito como que su cabeza un poquito menos Con menos apoyo. sostenida. Ujú, Ajá. Y ya el reflejo de él es como que estirar las manos, como, es como un reflejo normal. ujú. Se presenta más cuando los niños sí nacieron a término y eso. Sí, entonces cuando son niños normales, es un reflejo primitivo. La manera rápida de que lo pueden desencadenar es que agarren al niño de las manitas, con mucho cuidado, lo jalen tantito hacia arriba y luego lo dejen caer con mucho cuidado. Y entonces va a suceder eso de que el niño como que se espanta, estira los brazos como si se quisiera agarrar de algo. Los niños con trisomía 21 tienen un reflejo de Moro nulo o muy débil, o sea, nada más lo van a ver como que medio estira los brazos o de plano no hace nada. Entonces, ya que tenga estas dos, les orienta muchísimo al diagnóstico, ¿sale? Aparte Doctor, de, mándeme. el reflejo de morro no puede ser también por un sonido, o sea, que el bebé escuche un sonido y también lo sienta como, sí, o sea, que tenga el mismo tipo de Reflejo. reflejo, pero que sea con un sonido, o solo Sí, le puede ser pueden por aplaudir un movimiento. le pueden aplaudir así en su
muy cerquita del oído, digo, tampoco le pongan ahí un disco de metal, pero sí le aplauden muy fuerte, relativamente fuerte, y en algunos pacientes si se desencadena, yo les recomendaría que siempre lo desencadenen de manera motora, por así decirlo, para que estén seguros, ¿sale? Porque qué tal que su niño es hipoacúsico, que eso también pasa. Entonces, yo les recomiendo que siempre lo hagan motor, porfa. Bien. Luego van a que, por ejemplo, pueden checar la facies plana. Eso lo van a hacer viendo al niño de perfil y van a tener algo que se llama facies de plato. Es algo que pues, le dicen así vulgarmente, pero pues, van a ver la cara muy planita. Pueden ver el exceso de piel en nuca, que también es muy frecuente. Las fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, eso también muy frecuente. Hay que hacerles pruebas de Ortolani y de Barlow, que son las pruebas para ver si la cadera es luxable y reducible. Ortolani es que agarren la caderita con sus dedos índices, empujan, hagan de cuenta como que empujan la pompi y tienen que escuchar que se zafa la cadera. Entonces, cuando escuchen, ese es un ortolani positivo. Y si hacen el movimiento de reversa, o sea, como metiendo otra vez el fémur hacia la cadera, van a volver a oír otra vez como un sonido como de clic, clic. Y eso es una cadera reducible. Ese es el Barlow positivo. Es una displasia de la pelvis. La displasia del quinto dedo, que es la clinodactilia, que el dedo esté como chuequito. El pliegue palmar transverso único, si se fijan, no lo tienen ni la mitad de los pacientes. Lo que van a ver o lo que podrían ver es que si tienen alteraciones de los pliegues de las manitas, como que hay pocos pliegues, entonces ahí lo pueden tomar en cuenta. Las alteraciones del pabellón auricular, por ejemplo, ver que por ejemplo, en este chiquitín, el lóbulo está muy pequeñito, ¿vale? Y si se fijan, el antehélix no está tan bien definido y el hélix está muy delgadito, ¿vale? Y la hipermovilidad articular, que esa la ven pues moviendo al pequeñito. Nada más que esa está un poquito difícil de distinguir de la hipotonía. Entonces yo les diría, según los criterios de Hall, ustedes necesitan 6 de 10 para diagnosticar la trisomía 21. Entonces yo les recomendaría que busquen la hipotonía, el reflejo de Moro, las fisuras palpebrales, la facies plana, el exceso de piel en la nuca, la displasia del quinto dedo y lo complementen con las demás. ¿Sale? El diagnóstico diferencial con estos niños es el hipotiroidismo congénito. Es la causa más frecuente de discapacidad intelectual prevenible. Para eso es el tamiz metabólico. Y entonces esto es secundario a que se produzcan de manera deficiente las hormonas, a que tengan una resistencia a las hormonas tiroideas o que haya un déficit en el transporte. En México, la gran mayoría de los niños tiene que ver con la formación de la glándula. Entonces el 57% tiene una ectopia tiroidea, que es un pedazo de tiroides donde no debe de estar, que generalmente es disfuncional. Y el otro 36% es una agenesia. Y ya con esto suman más del 85% más o menos de las causas, no casi el 90%. Entonces, estas son las dos principales causas de hipotiroidismo congénito y este es su primer diagnóstico diferencial en un niño con características de T21 que como que no les cumple los criterios de Hall. Y si se fijan, son relativamente parecidos, nada más que los niños con hipotiroidismo congénito suelen tener a veces una aparente hernia umbilical, pueden tener una lengua que no es tanto que esté protruida, sino que está hinchada, entonces es diferente. Las fisuras palpebrales no están oblicuas ascendentes, sí tienen puerta nasal plano, sí están muy hipotónicos y los niños con hipotiroidismo congénito muchas veces tienen ictericia que requiere de fototerapia. Entonces, ahí son ciertos detallitos en el diagnóstico diferencial. Y bien, en el caso del asesoramiento genético, si son mamás jóvenes o padres jóvenes, tienen un hijo con una trisomía 21 libre, es decir, los 3 cromosomas están separados, no hay traslocación, no hay nada raro. El riesgo de recurrencia que les vamos a dar es del 1 al 3%, ¿sale? Si son mayores de 35 años, hay tablas
en las que nosotros podemos ver cuál es el riesgo. El riesgo mayor, por ejemplo, a los 42 años es de 1 en 80, me parece, o menos. Entonces, son riesgos ya muy altos, ¿sale? Y en general, si quieren como darse una idea de cómo va incrementando, a los 29 años es justo el momento en que el riesgo es de 1 en 1000, por edad, nada más, ¿sale? Si hay una translocación robertsoniana, que ya platicamos cómo funcionan, el riesgo de que vuelva a suceder, si ustedes hicieran el riesgo, lo que se llama el riesgo matemático, el riesgo de recurrencia sería del 30%. Pero aquí no estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de biología. Entonces, realmente el riesgo de que esta translocación robertsoniana se repita en otro embarazo, si la translocación es de papá, es de 5 al 10%, porque las meiosis masculinas son controladas de manera más estricta. Y si mamá es la que tiene la translocación, entonces el riesgo es del 15%. ¿Por qué? Porque las meiosis femeninas son un poquito menos controladas, tienen menos puntos de control. Entonces es más probable que se transmita el cromosoma translocado. Y si la translocación robertsoniana es una 21-21, todos los hijos de esta familia van a tener síndrome de Down, ¿sí? De los embriones van a ser 50% afectados y el otro 50% van a estar monosómicos y eso no es compatible con la vida y se van a perder. Entonces, esto es a nivel de embriones, esto 50%, y este 100 es a nivel de recién nacidos vivos, ¿sale? Entonces, esas translocaciones 21-21, pues sí requieren de un asesoramiento mucho más completo. Para eso sirve el cariotipo. Reitero, el cariotipo en trisomía 21 es para el asesoramiento, no para el diagnóstico, ¿sale? ¿Dudas? No, doctor. Sale igual. Entonces, mañana a la misma hora de la clase se abre el examen, igual que la vez pasada. Las grabaciones están en YouTube. Ya le pasé el enlace a Diana para que las puedan ver. Y yo esta la subo ahorita que me avise el Zoom que ya está la grabación. ¿Sale?